And with the Council's permission, I will now give the floor to the representative of Indian Law Resource Center, a non-governmental organization in consultative status with the Council. Muchas gracias, señor presidente. Indian Law Resource Center, el National Congress of American Indians, Native American Rights Fund y Ejiwape Band of Camellia Indians presentan esta declaración conjunta. Las últimas 4 décadas fueron testigos de importantes victorias en el avance de los derechos humanos indígenas, incluyendo la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de ello, queda aún mucho por hacer. Los pueblos indígenas siguen siendo los más pobres de los pobres, la violencia contra la mujer indígena alcanzó niveles epidémicos, los lugares sagrados son materia de transacción por compañías mineras y los líderes indígenas están siendo amenazados, asaltados e incluso asesinados por proteger tierras indígenas. La Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas tuvo lugar en septiembre de 2014, a efectos de abordar algunas de estas violaciones y perseguir los fines de la declaración. Las decisiones allí adoptadas pueden claramente mejorar la vida de los pueblos indígenas, pero eso solo será posible si tales decisiones son debidamente implementadas en los próximos meses. El informe del secretario general es positivo y es bienvenido. Este no solo aborda el desarrollo de un plan de acción para todo el sistema en relación con la Declaración de Naciones Unidas, el cual recomendamos preste especial atención a los derechos de las mujeres, las niñas y los niños indígenas, sino también apoya 2 reformas esenciales. El establecimiento de un órgano de implementación y monitoreo para la declaración y la creación de reglas que permitan a los gobiernos e instituciones representativas de los pueblos indígenas participar a lo largo del sistema de Naciones Unidas. Nada es más importante para alcanzar los fines de la declaración que el establecimiento del órgano de implementación y monitoreo que proteja todos los derechos indígenas, así como el aseguramiento de que los representantes indígenas tengan comunicación directa y participación robusta en Naciones Unidas. Nosotros y muchos otros pueblos indígenas estamos ansiosos en contribuir con la formación e implementación de estas medidas de la manera más efectiva que sea posible. Señor presidente, recibimos con mucho beneplácito las recomendaciones del secretario general sobre el órgano de implementación, incluyendo el fortalecimiento y la expansión del mandato del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. El órgano, cualquiera sea la forma que éste asuma, debería habilitar a los expertos a recibir información, producir informes y adoptar interpretaciones que sirvan de guía. Recomendamos, en particular, que este órgano preste atención a los derechos de las mujeres, las niñas y los niños indígenas. Con respecto a la participación indígena en Naciones Unidas, también recibimos con beneplácito la propuesta del secretario general sobre el establecimiento de un proceso de consulta para recibir la opinión de los pueblos indígenas y de los estados, y apoyamos la recomendación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sobre el establecimiento de un nuevo procedimiento para garantizar la efectiva participación de los gobiernos indígenas en Naciones Unidas. Los pueblos indígenas deben ser escuchados en forma directa en el marco del desarrollo de tal procedimiento. Las instituciones de gobiernos indígenas que están acreditadas deben ser capaces de participar decisivamente en prácticamente todas las reuniones de Naciones Unidas. Los pueblos indígenas mismos son los mejores y más apropiados actores para hablar sobre las cuestiones que los afectan, tales como, por ejemplo, combatir la violencia contra la mujer indígena. Y el informe 2012 del secretario general sobre esta cuestión reconoce sus ventajas funcionales. Permitir a las instituciones de gobierno indígenas hablar por sí mismas producirá deliberaciones más informadas, mejores decisiones, programas más exitosos y mayor seguridad para los derechos indígenas. Señor presidente, para concluir, estas mejoras asegurarán, de una mejor manera, que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea efectiva y significativa. Dejemos que los pueblos indígenas ocupen su lugar, hablen por sí mismos y trabajen para asegurar sus propios derechos. Muchas gracias.